Bueno, vamos a hablar ahora sobre el crimen de genocidio. Este es otro de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Me voy a permitir hacer una presentación. Aquí está el crimen de genocidio. Sin duda, cuando estamos hablando de genocidio, estamos hablando de destrucción de grupos, de personas. Y esa destrucción de grupos de personas nos hace ir precisamente a la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis comenzaron con el tema de los grupos raciales, con el tema de los judíos, con el tema de los gitanos, con el tema de los rusos eh, y con el tema de varios grupos que ellos consideraban que eran indeseables. En ese orden de ideas, digamos, si bien es cierto, lo que motivó la creación del delito de genocidio fue precisamente la Segunda Guerra Mundial, tenemos que hablar de que digamos, a través de la historia han existido grupos que han sido exterminados precisamente por las guerras y por otros grupos cuando llegan a someterlos. Entonces, cuando estamos hablando de genocidio, estamos hablando precisamente de la protección de determinados grupos que, siendo identificados, quieren ser exterminados por otros. Entonces, dentro de ese contexto, tendríamos que ver, digamos, hablar de cuáles son esos grupos que tienen que ver con el delito de genocidio. Entonces, lo primero son, el genocidio busca exterminar grupos étnicos, raciales, religiosos y nacionales. Los grupos étnicos tienen que ver con una cultura particular que los identifica de otros grupos. Entonces son grupos étnicos, grupos indígenas, grupos, digamos, como los judíos, son grupos que tienen un pasado en común y una cultura muy particular. Grupos raciales, ya viene el tema de la identidad de razas, negra, la blanca, los orientales, los árabes, pues ahí vendría el tema de lo que se concibe como raza. Religiosos, tiene que ver con la religión, musulmanes, cristianos, moderados, religiosos moderados, etcétera. Y nacionales que tienen que ver precisamente con un país diferente. Aquí la situación en particular es esta. Se protegen estos grupos porque tienen carácter de permanencia. Los grupos, o sea, es difícil que una persona cambie de etnia, es difícil que una persona cambie de raza, es difícil que una persona cambie de religión y es difícil que una persona cambie su nacionalidad. Cuando estamos hablando de ese carácter de permanencia, es para decir, aquí, digamos, son estos grupos y no son, por ejemplo, los grupos políticos que no tienen carácter de permanencia y que las personas pueden pasar de un grupo a otro sin muchos inconvenientes. Entonces, lo que se busca es la protección de estos grupos, de que no sean exterminados. No solo se busca evitar con el genocidio el exterminio, sino también evitar los nacimientos al interior del grupo. Por ejemplo, en el caso de Yugoslavia, se planteó, digamos, la violación como una forma de evitar los nacimientos del grupo. Se violaba a una mujer musulmana para evitar que fuera desposada, porque en la religión musulmana se entiende una mujer violada, era una mujer impura, y no era posible que otro musulmán la desposara. En ese orden de ideas se evitaban los nacimientos a futuro. Todo lo que tenía que ver con la esterilización, con el traslado de personas o el matrimonio forzoso
de esos grupos para evitar nacimientos de esos grupos desde el punto de vista original. Intención o conocimiento. Aquí, digamos, el tema del genocidio, que es, digamos, el exterminio, la matanza, el desplazamiento de personas del grupo a otro, buscando, digamos, como tal, que ese grupo se extinga y someter a ese grupo a condiciones infrahumanas, es decir, que no permitan su supervivencia, como ocurría, por ejemplo, en los campamentos nazis en los campamentos de exterminio, donde se colocaban a las personas a la intemperie con la nieve desnudas, o se les colocaba a trabajos forzosos, sin agua, sin alimento, o altas temperaturas. Esas son condiciones que no permiten que se pueda decir que vayan a sobrevivir en esa situación. Entonces, hay digamos, un gran debate respecto de que si se requiere la intención de exterminio total o parcial del grupo o si solamente se requiere el conocimiento de que con mi conducta voy a lograr el exterminio total o parcial de ese grupo. Entonces, fíjense las dos teorías. Si yo tengo la intención de acabar total o parcialmente el grupo, esa es, digamos, la primera perspectiva del genocidio, porque es la intención de acabar total o parcialmente el grupo, pero hay un problema frente a que para realizar un genocidio y para realizar ese plan requiero de muchas personas. Y resulta que, digamos, en el caso del régimen nazi, tengo claro que, digamos, los directores o los jefes querían exterminar un grupo, pero el tema es si los soldados que ejecutaban esas órdenes tenían la misma intención. Entonces se planteó en cierto momento que la intención debía ser de los jefes y los que daban las órdenes y el conocimiento era de quién participaba en la ejecución de esas órdenes. Es decir, yo participo en el hecho conociendo de que lo que voy a hacer va a exterminar ese grupo. Yo lo conozco y actúo, pero no necesariamente tengo que tener la intención. El gran, digamos, debate se presentó precisamente en el caso de Sudán, con el presidente de Sudán, eh, en el cual él planteaba que, digamos, él había realizado ciertos actos o ciertas agresiones en contra de determinados grupos, pero que eso podía implicar y tenía el conocimiento de que podría implicar, digamos, su exterminio, pero, digamos, no tenía la intención, no eran, o sea, los planes no eran necesariamente para acabarlos, que podían tenerlo, pero que no eran para acabarlos. Entonces, Al-Bashir era el presidente y la situación era que si él no tenía esa intención, no podría ser objeto de genocidio, pero sí podría ser objeto de crímenes de lesa humanidad por persecución, más no por buscar el exterminio de esos grupos. Entonces, miren, digamos, la controversia que se ha planteado frente a la intención y el conocimiento. El genocidio pide como tal la intención de acabar total o parcialmente un grupo armado. Pero la teoría del conocimiento implica que no es solamente la intención, porque es difícil de probar, sino que yo tenga conocimiento de la realización del acto y de que ese acto efectivamente puede generar la destrucción parcial o total de ese grupo de personas. Desde el punto de vista de los concursos, sí, en un régimen de genocidio pueden, digamos, concursar varias conductas. Puede haber desplazamiento, como en el caso de los nazis que desplazaron a varios judíos a otra parte para ser exterminados o someterlos a situaciones que impliquen su no supervivencia
o someterlos a matanzas masivas con cámara de gas. Eh, ese, ese tipo de circunstancias concursan, ya sea material o de forma ideal digamos, como crimen de genocidio. Ahora, el genocidio y el crimen de lesa humanidad, hay que diferenciar los contextos. Cuando se tiene la intención de acabar total o parcialmente un grupo étnico, racial, religioso o nacional, hay genocidio. Hay intención de exterminio total o parcial. En el caso de los crímenes de lesa humanidad, van dirigidos a la población en general, no va inicialmente dirigido a un grupo, pero puede existir persecución a determinados grupos, que incluye incluso grupos políticos. Entonces, puede existir persecución, mas no buscar el exterminio. Entonces, pueden haber matanzas, pueden haber desplazamientos forzados, pero no con la intención de exterminio total o parcial, sino con, digamos, otros propósitos. En este caso, habla los crímenes de lesa humanidad de persecución a grupos. Entonces, son dos contextos diferentes. Genocidio con crímenes de guerra. En efecto, cuando existe la intención de acabar un grupo, puede existir un conflicto armado, como ocurrió, por ejemplo, en Ruanda, donde los Tutsis y los Hutus se enfrentaron en un conflicto armado y un grupo quería exterminar al otro, los Hutus frente a los Tutsis. Entonces, esa intención de exterminio implicó en gran forma la aplicación del genocidio en el caso de Ruanda, a pesar de que hubo, digamos, la controversia de que entre los Tutsis y los Hutus eran de la misma nacionalidad, eran de la misma religión, eran compartían, digamos, como etnia, y se planteó que también tenían la misma raza. Lo que se dijo fue que había una diferenciación subjetiva en cuanto a etnias, en cuanto a grupos separados, en el caso de Ruanda, donde en efecto se identificaban como miembros de una tribu Hutu y como miembros de una tribu Tutsi, y desde el punto de subjetivo se dijo que el exterminio entre esos grupos implicaba subjetivamente un crimen de genocidio. Ese criterio, digamos, ha sido abandonado porque se plantea que la diferenciación en los grupos debe ser objetivo y no subjetivo. Solo que en ese caso particular de Ruanda se aplicó ese criterio. Entonces, puede existir, digamos, un conflicto armado. Ya dijimos el caso de Ruanda. También puede existir conflicto, puede plantearse como ejemplo el caso de Yugoslavia, donde había un conflicto armado y donde se estaban acabando los grupos y eran temas también de exterminio. Querían exterminar al caso de los musulmanes. Y ahí, y a su vez, digamos, unos grupos con otros dentro del conflicto armado. Pero la situación compleja era el tema del conflicto y la intención de exterminio. Entonces, ¿pueden concurrir los crímenes de guerra con los crímenes de genocidio? Sí, pueden concurrir y pueden generarse concursos frente a conductas que impliquen crímenes de guerra y crímenes de genocidio en virtud de que se aplican eh, actos de exterminio dentro de actos de crímenes, de actos que pueden configurar crímenes de guerra. Entonces, ataques intencionales en contra de la población civil tendientes a su exterminio. Entonces, ahí vendría, digamos, el tema de violaciones como forma de atacar a la contraparte, pero a su vez para exterminar a ese grupo específico, que fue, digamos, una de las situaciones que se presentaron en Yugoslavia. El crimen de genocidio no admite obediencia debida. Una orden dada por un superior a un soldado para realizar un genocidio
no lo exime. Entonces, el soldado no puede decir, yo estaba cumpliendo una orden. No, la orden es abiertamente ilegal y no se admite la obediencia debida en esos casos. No admite legítima defensa. Para realizar un crimen de genocidio, se requiere de una preparación y una organización que no permite, digamos, una legítima defensa. La legítima defensa, yo no puedo decir, es que yo realicé este genocidio en legítima defensa. No, el problema de la legítima defensa es que tiene que ser coetánea y tiene que ser proporcional a la agresión. Y en esa situación no se admite legítima defensa, se dice la legítima defensa se admite en los casos de crímenes de guerra. Eh, Excepcionalmente admite estado de necesidad. El estado de necesidad entendido como insuperable coacción ajena, es decir, cuando el soldado ha sido coaccionado con su vida y su integridad y no tenía otra opción que realizar el crimen para salvar su vida. Y excepcionalmente un error. Pero aquí viene nuevamente la situación, el conocimiento que tenga la persona de que su conducta va a incurrir en un crimen de genocidio, ya terminaría, digamos, implicándolo como cómplice, como coautor, dependiendo de las circunstancias. Pero a su vez hay que entender que la única posibilidad es que esa persona haga un aporte muy lejano y no tenga conocimiento de que su aporte va a un plan dirigido a un genocidio. Ese sería, digamos, la excepcionalidad cuando esté muy apartado o muy en la etapa preparatoria que no pudiese tener el conocimiento de que su aporte va a generar un genocidio. Bueno, ahí en términos generales se explica los elementos del genocidio y el contexto particular.